Muy buenas tardes. Hoy les voy a presentar sobre el paradigma el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo no es más que una teoría epistemológica que se fundamenta en la razón y en base a esa razón nos lleva a dar el conocimiento. Esta teoría epistemológica es una teoría que se da en los siglos XVII y XVIII y cuyo máximo exponente es el filósofo matemático René Descartes, conocido como el padre del racionalismo de esa época. De ahí tenemos que él realiza grandes obras, entre ellas las que voy a hablar hoy sobre el discurso del método, esta obra magistral en la cual nos lleva a tener como fundamento la razón, que el cual construye su razonamiento desde las ciencias conocidas como la filosofía, la lógica, la matemática, ciencias en la cual él dominaba. Era un docto de esas ciencias. Refuta los paradigmas antiguos. En esta obra lo hace desde el teocentrismo, los refuta esas ideas, esos razonamientos, esas filosofías, e inclusive aquellas planteadas por Sócrates. Aquí refleja que el conocimiento deja de ser el objeto y se convierte en el sujeto. Es decir, él se centra cómo conoce el sujeto y la forma como éste conoce al objeto. ¿Qué significa el conocimiento? Se convierte en sujeto. En esta obra nos hace dudar de los sentidos, porque considera que lo que perciben nuestros sentidos no es la verdad, nos puede llegar a la falsedad. Pero eso sí, no duda de la fe. Fe que tiene arraigada desde sus principios adquiridos a través del tiempo y por su instrucción en un famoso colegio europeo. Por lo tanto, él produce los primeros racionalismos metafísicos, porque él expone ciertas ideas sobre la fe, sobre Dios, sobre el alma, e inclusive llega a darle una conceptualización, la cual nos hace ver que el cuerpo y alma tienen que estar juntos, porque sin el cuerpo y alma no somos, dejamos de ser. A su vez, ubica dentro de esa obra de que debemos dudar para llegar a la verdad, el término la duda metódica, y que eso lo clarificamos de una manera científica, comprobada y racional, lo cual nos lleva que para hacer el saber científico nos lleva hacia ese enfoque. A su vez, también ubica un término lógica del método. Esta lógica metódica que él la expone en esta obra en base a sus tantos razonamientos adquiridos, los mismos que claramente propone que no viene a enseñar ningún método, sino viene a fundamentar el método desarrollado y que muchos beneficios le ha traído a su vida. Por lo tanto, dentro de su capítulo, expone las reglas y los primeros principios de este método científico que llegan a la investigación filosófica. Método científico que hoy en la actualidad se lo conoce como el método deductivo y cuyas reglas muy generales tenemos partiendo desde la evidencia, desde el análisis de esta evidencia, desde la síntesis de todos los hallazgos encontrados y desde la particularización, es decir, que va desde lo general hasta lo particular. Es el generador del método cartesiano, el cual quiere decir que para llegar a la verdad se debe
se debe porque pasamos por un modelo metodológico que llegamos a esa verdad mediante pasos generados metodológicamente. Y a su vez vamos a adquirir conocimiento científico. Como todo matemático, confía en la matemática como una ciencia segura. A su vez, aunque en el libro no lo menciona, porque son razonamientos propios del autor, tenemos que dar también un reconocimiento a los otros filósofos grandes del racionalismo, como son Baruch Bento Spinoza, holandés, Gottfried Wilhelm von Leibniz, alemán, y Nicolas Malebranche, que es francés, los quienes también pusieron muy en alto toda su filosofía dentro del paradigma racionalista. Una de las frases más conocidas del racionalismo es pienso, luego soy, que en otros libros traducidos dice pienso, luego existo. En resumen, la obra de René Descartes ubica la razón como fundamento principal de la verdad y a su vez de generar conocimiento. Descarta a los sentidos como una forma de verdad. A su vez considera que nosotros somos generadores de ideas y estas ideas son innatas de nuestro ser, porque tenemos cuerpo y alma. Es creador de la filosofía moderna. Genera un modelo filosófico nuevo llamado cartesiano. Ubica dos grandes momentos dentro de esta filosofía: la duda metódica y la lógica del método. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a la verdad hay que primero dudar. Y la lógica del método, que son los pasos para que nos llevan a ser mejores. A su vez, nos ubica a la metafísica. ¿En qué quiere decir? Que este término inicia con unos pensamientos propios, metafísicos de él, y a su vez son el subjetivismo moderno de esa época. De la obra diré, ontológicamente refuta todo conocimiento de esa época, aquel que no se lo puede comprobar científicamente. El hombre participa dentro de estos pensamientos. Él, con sus pensamientos, con sus razonamientos, en esta obra lo ubica con mucha claridad. Y a su vez utiliza el principio de integración, pero con un enfoque crítico, que significa razonamiento. Nociológicamente genera conocimiento. El origen de las ciencias es de la razón del investigador. La verdad está en el sujeto. Y por último, esta obra nos enfoca de una forma racionalista cualitativo, porque son ideas, pensamientos razonados del autor. Y por qué no decirlo, nos ubica y desarrolla un método, el método hoy conocido deductivo. Axiológicamente, esta obra nos lleva a tener una neutralidad valorativa. Neutralidad valorativa que se ve reflejada porque es solo el autor. No hay la participación de otros doctos, de otros filósofos en su construcción. Pero cabe destacar que al final él solicita que esos filósofos propongan sus ideas, expongan su sentir, para poder ser un conocimiento pleno, constructivo y construido por varios. De ahí puede ser que sus otros exponentes llegaron a concretar. Conclusión.
La razón es la verdad, y esa verdad es conocimiento. En esta obra es multidisciplinar, porque utiliza varias ciencias. ¿Por qué digo varias ciencias? Porque no solamente la lógica, la matemática, la filosofía, e inclusive hay un capítulo en donde lo dedica a las ciencias médicas. Y por lo tanto, él es el creador no solo de los principios del método deductivo, sino también de la segunda ley del movimiento. El paradigma se desarrolla en un hecho histórico llamado modernidad, que es un fenómeno que se da en los siglos XVII y XVIII, y que en lo posterior se convertiría, este paradigma llegaría a ser con una tendencia objetiva, cuyos exponentes posteriores como Leibniz, Malebranche, Spinoza y otros buscan su comprobación con mayor claridad y lo exponen en sus grandes obras. Y por qué no decir que en base a esas obras sirvió para lo que hoy conocemos, los principios, reglas que Newton lo diera en su generación de conocimiento. Es por ello que invito a reflexionar sus grandes pensamientos que René Descartes tenía y nos deja como un legado para esta actualidad. Una de ellas es: divide las dificultades que examinanse en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Por lo tanto, diré que René Descartes es el padre del racionalismo y que en la actualidad sus conocimientos son valiosos para resolver cuestiones científicas por su método y porque aún sus principios sirven para generar otros conocimientos.